me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y yo abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Con estas palabras le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Le damos una riquísima y nutritiva bienvenida a todos aquellos que se unen a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Aquí se proclaman las gloriosas y penetrantes verdades del reino de Cristo Jesús. Eso es, justamente eso es lo que hacemos en este canal a través de estos programas. Tenemos la dicha, la alegría, el gozo, la satisfacción de poder proclamar las gloriosas verdades del reino. Estamos felices. Nuestros corazones brincan y saltan de gozo. Hay júbilo en nuestros corazones porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Y eso llena de gozo y de satisfacción nuestros corazones. Oh, mis amados, le damos una muy, pero muy bienvenida a todos aquellos que se unen a nuestra programación. Porque el objetivo de esto es que podamos colocarnos mucho, pero muchas gotas de colirio en nuestros ojos. De tal manera que no solamente el colirio, sino también las otras mercaderías que le ofrece el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, podamos comprar, podamos apropiarnos de ella de tal manera que podamos renunciar a ser la Odisea, a ser laudicenses y podamos realmente colocarnos en el carril que nos va a llevar a la vida eterna. Oh, mis amados, qué hermoso, qué precioso es poder predicar y proclamar las poderosas verdades del reino de los cielos. No en vano, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la poderosa e inmutable palabra de Jehová. Qué hermoso, mis amados. Estamos dichosos porque podemos estudiar la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy le traemos para ustedes el menú número 197. Quiero invitarles a las 3 últimas personas que se suscribieron a nuestro canal. Les queremos invitar para que puedan entrar allí y puedan banquetearse
espiritualmente hablando. Ahí van a encontrar más de 190 temas ya a la disposición de ustedes, de tal manera que puedan realmente nutrirse y adquirir esa musculatura espiritual que necesitamos para poder enfrentar el examen final. Porque, hermanos, el examen final va a ser nada más y nada menos que la ley dominical. Ese va a ser el examen final. Y para que podamos pasar ese examen, necesitamos musculatura espiritual, necesitamos valor, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso, justamente eso, es lo que más necesitamos. Y esa es otra de las razones por la cual estamos proclamando verdades que son contundentes, de tal manera que podamos realmente adquirir la preparación que necesitamos, tanto espiritual como intelectual, porque las dos cosas van de la mano, para poder realmente ser alumnos privilegiados al pasar el último examen que muy pronto vamos a tener que enfrentar, sí o sí, si queremos realmente alcanzar la inmortalidad y la vida eterna. Oh, mis amados, estamos felices porque hoy podemos compartir con ustedes un tema más de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de comenzar, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección y la tutela del Dios Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque sabemos que estás dispuesto a hacer mucho, 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 mucho por nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque podemos tener la dicha de estudiar tu palabra, pero a profundidad, de tal manera que podamos realmente alimentarnos, nutrirnos y crecer en el conocimiento de tu palabra y también de tu voluntad. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Sé propicio a cada uno de nosotros. Fortalécenos, abríganos bajo tus alas, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Y danos el coraje y el valor para pararnos en defensa de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones, de tal manera que podamos realmente gozarnos y al mismo tiempo acercarnos cada vez más al costado traspasado de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Oh Padre, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos y anímanos y estimúlanos a perseverar en tus caminos. Quiero orar por todos aquellos que, esparcidos por diferentes países, siguen nuestras programaciones semana tras semana, de tal manera que tu bendición se derrame abundantemente en sus vidas y que ellos puedan realmente tener experiencias dichosas
caminando de la mano del Maestro de los Maestros. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. También oramos por aquellos misioneros que están trabajando especialmente en países donde no hay libertad de culto y están exponiendo sus vidas porque son países donde está terminantemente prohibido predicar el Evangelio. Y oramos por ellos, de tal manera que el Espíritu Santo los pueda fortalecer, guiar y dirigir en todo el sentido de la palabra. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Quédate con nosotros y síguenos bendiciendo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos para dar comienzo a una programación más en este canal donde se proclaman gloriosas y penetrantes verdades de tal manera que se pueda cumplir lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, mis amados, ese es uno de los propósitos por los cuales hacemos estos programas donde se predica la verdad claramente y sin ningún tipo de rodeos. Oh, mis amados, vamos entonces a dar comienzo a nuestra programación de la fecha. Vamos a mirar aquí nuestra pizarra, porque aquí aparece el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un escrito está. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El título del tema es La resurrección general de los justos. La resurrección general de los justos. Esta es la palabra que tenemos que subrayar. Noten, la resurrección general de los justos. Hoy vamos a estudiar un tema fantástico, un tema donde vamos a extraer lecciones preciosísimas y de enorme envergadura espiritual, de tal manera que podamos tener una clara y preciosa visión de lo que realmente va a ser la resurrección general de los justos. Ahora, antes de comenzar, hermanos, este tema, quiero decirles una cosa. Mucho, pero mucho ojo. 50.523 ojos para lo que les voy a decir ahora. Tengan pero mucho, les ruego, les imploro y les suplico que tengan pero muchísima atención para lo que les voy a decir antes de comenzar a desarrollar el tema. Noten, en esta resurrección, en la resurrección general de los justos, ni un solo adventista del séptimo día se va a levantar. ¿Escucharon eso? Escuchen bien, mis amados, este detalle porque es demasiado clave. Ni uno, ni siquiera la mitad de uno, ni siquiera el dedo de uno,
Ni siquiera ni uno, ni un adventista del séptimo día se va a levantar en esta resurrección. Mucho ojo con eso. Ni siquiera uno. Vamos a poner acá para que quede filmado que estoy poniendo. Ni uno. Vamos a poner bien grande acá para que la cámara filme lo que estoy escribiendo en la pizarra. Ni siquiera uno. Noten. Ni siquiera uno. Ni un solo adventista del séptimo día se va a levantar en la resurrección general. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué? Les voy a explicar así a grandes rasgos porque ese no es el tema, pero para que quede claro este detalle. El adventista del séptimo día que resucite salvo, resucita, noten acá este detalle, 7 días antes. 7 días antes, subrayen este detalle. 7 días antes de la resurrección general, resucitan los que murieron desde 1844 en adelante, guardando el sábado. Y en armonía con el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Todos los adventistas del séptimo día que mueran y mueran salvos van a resucitar 7 días antes de esta resurrección y ellos se levantan en la resurrección parcial, en la resurrección parcial o especial, en la resurrección especial o parcial. En esta resurrección se levanta el adventista del séptimo día que murió salvo. O sea que el adventista del séptimo día que muere hoy y muere salvo, sí o sí se tiene que levantar en esta resurrección, que se llama la resurrección especial o parcial, que es 7 días antes, 7 días antes de esta, que es la general de los justos, donde resucitan todos los que murieron desde Adán en adelante, no desde Abel en adelante, sino desde Adán en adelante, porque Abel ya está en el cielo. Eso lo vamos a demostrar cuando estudiemos las primicias. Ese es otro tema, pero desde ya les digo, todos los que murieron desde Adán en adelante resucitan en la general. Aquí resucitan en la general, resucitan todos los que murieron desde Adán en adelante, siendo fiel a la luz que tuvieron. Entonces, ese es un detalle que tenemos que tener muy, pero muy claro, de tal manera a que podamos clarificar. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque yo me he cansado. Es realmente lamentable. Yo me he cansado de preguntarle a muchísimos adventistas del séptimo día cuando les pregunto, si tú mueres hoy y mueres salvo, ¿en qué momento vas a resucitar? ¿Y saben cuál es la triste y lamentable respuesta que me da? Me dice en la resurrección general, que viene a ser la primera resurrección. Y esa es una respuesta totalmente errada. Esa es una respuesta completamente absurda y hasta ridícula, mis amados. Ahora, yo no puedo predicar ahora
este tema de la resurrección general y también el de la especial. Imposible. Ese tema lo vamos a predicar más adelante porque no se puede predicar ese tema si no predicamos primero el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, principalmente el tercero. Porque la resurrección parcial o especial está íntimamente ligado con el mensaje del tercer ángel. No se puede entender la resurrección especial si no se entiende primero el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Por lo tanto, más adelante yo les prometo que vamos a explicar y aclarar con lujo de detalles ese tema de la resurrección especial. Pero ahora vamos a abocarnos sola, única y exclusivamente a la resurrección general de la cual habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Ahora sí, estamos listos y preparados para empezar el fascinante y maravilloso estudio que nos queda para esta ocasión. Vamos entonces a buscar el pasaje, el texto, el versículo clave. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Aquí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18 son los pasajes que nos van a ocupar en esta noche. Vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles, este fascinante y maravilloso tema que es la resurrección general de los justos. Vamos entonces a buscar este pasaje y lo vamos a leer y vamos a saborear cada palabra, cada versículo desde el 13 hasta el 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así el registro inspirado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Noten qué belleza es lo que tenemos acá en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, mis amados, qué preciosura de preciosura es lo que acabamos de ver. Aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos habla de la resurrección general de los justos. ¡Qué tremendo pasaje! Es uno de los pasajes más preciosos, más dulces y más esperanzadores de todo el Nuevo Testamento. Y hoy, en esta noche, vamos a sacarle el jugo, vamos a exprimirle al máximo, porque hermanos, ustedes no tienen idea lo mucho, pero lo mucho que hay en este pasaje que acabamos de ver. Ahora, la primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué motivo Pablo les escribió a los hermanos de la iglesia de Tesalónica el versículo 13? Noten, vamos a volver a leer de nuevo solamente el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, la pregunta que brota es la siguiente. ¿Por qué motivo el apóstol Pablo le dice lo que aparece en el versículo 13 a los hermanos de Tesalónica? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el don profético, en Maranata, página 10. Y dice lo siguiente: cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, noten ese detalle. Ese detalle es interesante. ¿Cómo estaban los miembros de la iglesia de Tesalónica? Estaban con mucho dolor. ¿Por qué? ¿Por qué estaban con mucho dolor? Noten, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor. Ojo con eso. Noten qué detalle interesante. ¿Por qué los miembros de esta iglesia de Tesalónica estaban con tanto dolor en sus corazones? Porque le estaban enterrando a aquellos miembros de la iglesia que anhelaban estar vivos para presenciar la segunda venida de Cristo con sus propios ojos. Noten, acá lo dice clarito. Acá dice clarito, mis amados, que el anhelo, el intenso anhelo que ellos tenían en sus corazones era de poder ver el rostro del Señor Jesús viniendo a buscar a sus hijos de tal manera que puedan vivir con Él para siempre. Pero sucedía que pasaban los años, los miembros de la iglesia de Tesalónica se hacían viejos y morían. Y el dolor inundaba los corazones. El dolor era intensísimo, porque tener que enterrarle a aquellos que anhelaban verle a Jesús no era algo sabroso ni delicioso para los miembros de Tesalónica. Entonces, a raíz de eso es que el apóstol Pablo le dice
las palabras que aparecen en el verso 13. Y noten cómo termina esta declaración inspirada que les acabo de leer de la página 10 del libro Maranatá. Dice: Pablo les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. ¡Qué maravilla, mis amados! ¡Qué lección más preciosa estamos sacando ya del versículo 13! ¿Cuál es la lección que sacamos del versículo 13? Que a pesar de que la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos o aquellas personas que son hermanos en la fe y que anhelan la segunda venida de Jesús, a pesar de eso hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la resurrección general. Allí van a volver a levantarse para poder presenciar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese fue entonces el motivo por el cual el apóstol Pablo les dijo las palabras que aparecen en el verso 13. Ahora, ¿cuáles son otras lecciones que podemos extraer del versículo 13? Noten lo que dice Mensaje Selecto, tomo 2, página 308, mis amados. ¡Qué declaración más tremenda tenemos acá! Noten lo que dice: no somos como los paganos que pasan día y noche lamentándose con cánticos por los muertos. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! ¿Qué dice esta escritora en Mensaje Selecto, tomo 2, página 308? Ella dice claramente que no somos como los paganos. Quiere decir entonces que cuando el apóstol Pablo usó la expresión como los otros del versículo 13, estaba pensando en los paganos. Noten, el versículo 13 lo dice: para que no se entristezcáis como los otros. Ese otros es los paganos, que dice acá la declaración que pasaban día y noche lamentándose con cánticos por los muertos. Oh, mis amados, hay un abismo de diferencia entre un cristiano y un pagano. Mucho ojo con ese detalle. Subrayen ese detalle porque tiene mucho peso. Ahora, sigue la declaración y noten cómo sigue diciendo: no debemos, acá viene otro bombazo, noten, no debemos vestirnos de luto. ¡Epa! ¿Qué dice? No debemos vestirnos de luto. Mucho ojo, mi estimado hermano. No debemos vestirnos de luto. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo se explica entonces que hay cristianos
Y adventistas del séptimo día también, que se visten de luto cuando muere uno de sus seres queridos. Esa es la pregunta que se levanta. Sería lindo que esas personas recurran no a un psicólogo, no a un médico especialista, no, recurran a Mensajes Selectos tomo 2, página 308. Qué lindo sería que esos cristianos o esos adventistas del séptimo día que usan luto recurran urgente a la clínica que se encuentra en la calle Mensajes Selectos, tomo 2, página 308. Qué tremendo, mis amados. Noten qué declaración más contundente, pero no termina allí. Noten cómo dice: no debemos vestirnos de luto, ni llevar en el rostro, ojo con eso, una expresión de tristeza. Ahí está. No solamente el adventista no debe vestirse de luto, sino tampoco tiene que sentirse triste. ¿Por qué? Porque la esperanza de la resurrección es justamente lo que nos impide sentirnos tristes, lamentar y llorar por la pérdida de ese ser querido. Ahora, noten cómo sigue diciendo: como si nuestros familiares hubiesen partido para siempre. Oh, mis amados, qué hermosas lecciones estamos sacando del versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Oh, mis amados, qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. Ahora, otra pregunta muy interesante que viene al caso es la siguiente: ¿cómo le considera Cristo a cada santo que duerme en el polvo de la tierra? ¡Qué linda pregunta! Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice que los que mueren en realidad están durmiendo en el polvo de la tierra. Ahora, noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 310, en relación a esta pregunta que nos acabamos de formular. Noten cómo le considera el Señor Jesús a cada persona que muere fiel y duerme en el polvo de la tierra. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, lo que viene a continuación. Noten, Mensajes Selectos, tomo 2, página 310. Cada santo que duerme será mantenido en seguridad y guardado. Ahora viene lo precioso del caso. Noten, será mantenido en seguridad y guardado. Noten ahora la hermosura que viene, como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios por su nombre. Oh, mis amados, qué hermosura de hermosura. ¿Cómo le considera Cristo a cada
hombre fiel que muere y descansa en el polvo de la tierra? ¿Cómo le considera el Señor? Acá dice que es una joya preciosa que está guardada y segura para que Cristo le pueda no solamente levantar de la tumba, sino también darle el toque definitivo de la inmortalidad. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Noten, hermanos, qué hermosura lo que viene a continuación. Noten lo que dice el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9. Hermosura de hermosura lo que viene a continuación. Noten lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 16. Dice, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Y ahora viene algo que tiene mucho que ver con lo que recién leímos en Mensajes Selectos. Y noten cómo dice, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en la tierra. ¡Oh, qué hermosura! Quiere decir entonces que todos aquellos que hoy mueren en el Señor pasan automáticamente a convertirse en una preciosa joya en la galería de todos aquellos que murieron fieles en el Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, otro detalle interesante es el siguiente. ¿Cuáles son los versículos paralelos al versículo 13, donde se demuestra que dormir equivale a descansar en el sepulcro? Vamos a buscar algunos pasajes en relación con eso. Vamos a demostrar que el apóstol Pablo estaba en armonía con otros escritores del Antiguo Testamento que también dijeron lo mismo. Vamos a comenzar por Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 11. Juan capítulo 11, que es un pasaje clave. Juan capítulo 11, versículo 11. Aquí tenemos el concepto que el Señor Jesús tenía de la muerte. Noten lo que dice en el versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, para que no quede una gota de duda en la mente de los discípulos, en el versículo 14, Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí está, mis amados, clarito como el agua. El concepto que Jesús tenía de la muerte era justamente eso, el mismo que aparece en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora, otro pasaje más
que arroja luz en relación a esto es Hechos capítulo 7. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 60 tiene que ver con el apedreamiento de Esteban. Y luego de este hecho, noten cómo termina el relato en el versículo 60 diciendo esto. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y noten cómo termina el versículo 60. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está, clarito como el agua, mi estimado. Más claro imposible. Ahora, otros pasajes que podemos usar también son Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y noten cómo termina, y otros ya duermen. Ahí está clarito, mis amados. Ahora, también tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos a buscar ese pasaje porque también está en armonía con los pasajes anteriores que ya vimos. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Más claro, imposible. Ahora, esto en relación al versículo 13. Ahora, pasemos un poco al versículo 14 y vamos a hacernos la siguiente pregunta en relación a ese pasaje. ¿Cuál fue el veneno que Satanás le inyectó al versículo 14? ¡Epa! Acá tenemos un detalle tremendo, mis amados. ¿Sabían ustedes que Satanás inventó una terrible herejía en relación al versículo 14? Vamos a volver otra vez a mirar un poco el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿cuál fue el veneno que Satanás le quiso inyectar al versículo 14? Esa es la pregunta clave. Noten, del libro Hechos de los Apóstoles del Don Profético, página 213, extraemos lo siguiente. Muchos interpretan este pasaje. Noten que la señora Juay está comentando el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4. Y noten el tremendo detalle que ella arroja en relación a lo que sucedió o al intento que el enemigo quiso hacer en relación con este texto. Noten lo que dice:
Hechos de los Apóstoles, página 213. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Noten cuál fue el veneno que Satanás quiso inyectarle al versículo 14. El veneno, el virus que Satanás le quiso colocar a ese pasaje es el tema de la inmortalidad del alma. O sea, que cuando una persona muere, se va al cielo o al infierno. Esa es una mentira satánica. Ese es un engaño diabólico. El versículo no dice nada de eso. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración inspirada. Pero Pablo quería decir que así como Cristo se levantó de los muertos, Dios llamará a los que duermen en sus tumbas y los llevará con él al cielo. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que el enemigo ha querido arrojar tinieblas sobre el versículo 14 y le ha utilizado a muchas personas para interpretar mal ese pasaje, porque el versículo no dice que Dios le va a traer del cielo a los que murieron. El versículo no dice eso. El versículo está comparando. Noten, el versículo está haciendo una comparación que es totalmente y muy diferente. Ahora, otro detalle importantísimo que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. ¿Cómo debe ser considerado por el cristiano la muerte? Ya hemos hablado algo en relación a esto, pero vamos a ver una declaración inspirada preciosa. Noten lo que dice, deseado de toda la gente, página 731. Preciosura de preciosura lo que viene a continuación. Dice así la declaración inspirada. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermano, qué detalle más interesante. ¿Qué es o cómo debería ser considerado para el creyente la muerte? Acá dice que es un asunto trivial. Y noten qué más se dice. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio. Noten, es solamente eso. Para el creyente, para el verdadero Hijo de Dios, la muerte es solamente un sueño o un momento de silencio. Quiere decir entonces que el cristiano no tiene derecho. El cristiano no tiene derecho a temer la muerte. No tiene ningún derecho a tenerle miedo
a la muerte. Ahora, vamos a poner un ejemplo bíblico de algo que nos puede servir en relación a esto. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje que lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Noten, hermanos, qué interesante es el detalle que vamos a sacar de este pasaje. Dice así el versículo 55 de Primera de Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahora, noten con qué está comparando la muerte acá. Está comparando con una avispa que no tiene aguijón. Con eso está comparando en el versículo 55 y 56 la muerte. Ahora surge la pregunta, ¿qué daño te puede hacer una avispa que no tenga aguijón? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué daño le puede hacer a una persona una avispa que no tenga aguijón? Esa es la pregunta clave que extraemos del versículo que acabamos de leer. Ahora, otro ejemplo más en relación a esto, podemos extraer del famoso Salmo 23. Noten lo que dice el Salmo 23, haciendo también una comparación. Noten lo que dice en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, ¿con qué está comparando la muerte? Aquí el salmista en el versículo 4 está comparando a la muerte con una sombra. Ahora, yo te pregunto, ¿qué daño te puede hacer una sombra? Esa es la pregunta clave. Por lo tanto, no hay un solo motivo, no hay una sola razón por la cual el cristiano tenga que tenerle miedo a la muerte. Los pasajes que acabamos de leer lo dicen de una manera exageradamente clave. Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que considerar es la siguiente. ¿Qué herejía inventada por Satanás destruye por completo? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Oh, mis amados, a continuación vamos a destrozar, vamos a hacer añicos otra de las terribles herejías que Satanás inventó para confundir y engañar a millones de personas. Pero gracias a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, podemos destruir esa terrible herejía. Ahora, noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 603. Acá se viene la bomba, mis amados. Tremenda declaración. Dice así:
La gloriosa verdad de la resurrección quedó casi completamente oscurecida y perdida de vista por el mundo cristiano. ¿Qué dice acá? Acá dice que la preciosa verdad de la resurrección quedó casi completamente oscurecida y perdida de vista. ¿Por qué? Por el mundo cristiano. Noten, un escritor cristiano comentando Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice: cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. Ojo, mis amados, noten qué tremendo. Noten, eso es lo que tenemos que esperar. Y para los que debemos estar precavidos, los muertos ya han entrado en la gloria. Ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en juicio y entrar en la bienaventuranza. Pero cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunirse con él. Y Pablo dice y cita Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. ¡Qué contraste tan grande existe entre Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 y las del ministro universalista citadas anteriormente? Oh, mis amados, quiere decir entonces que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, destruye por completo esa herejía inventada por su majestad satánica de que cuando una persona muere, automáticamente va al cielo. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que los justos tenían en vida y que los habilita para que resuciten? Esta es otra pregunta interesantísima. Les repito, ¿cuáles son las dos cosas que los justos tenían en vida y que los habilita para que resuciten? Noten, mensajes selectos, tomo 2, página 310. Nos va a decir cuáles son las dos cosas que los justos tenían en vida y que les habilita para que Cristo pueda levantarlos de sus polvorientas tumbas. Noten lo que dice: resucitan por el poder del Salvador que moró en ellos. Ojo con ese detalle. Vamos a poner acá este detalle interesante. Resucitan, ¿por qué? Por el poder. Esta palabrita es clave. Por el poder que el Señor Jesús había colocado en ellos. Ahí está. Noten, hermano, este es un detalle precioso. Este sería el motivo número 1. ¿Por qué es lo que ellos tenían estando en vida? Noten, estando en vida,
qué es lo que ellos poseían y que le habilita al Señor Jesús para que se puedan levantar de sus tumbas. Aquí está la respuesta. Ellos tenían el poder que Jesús había colocado en ellos. Eso por un lado. Pero noten que hay otro detalle más. Noten. Resucitan por el poder del Salvador que moró en ellos mientras vivieron. Y ahora viene la segunda razón. Noten este detalle porque es precioso. Y porque fueron participantes de la naturaleza divina. Ahí está. Quiere decir entonces que hay dos razones, hay dos cosas que ellos, los justos, los muertos justos, poseían en vida. Número uno, el poder que Jesús había colocado en ellos mientras estaban vivos. Y la segunda razón es porque ellos, o sea, los justos, fueron participantes. Participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Naturaleza divina. Acá está. Ojo con este detalle, mis amados. Estos dos detalles son demasiado preciosos. ¿Por qué ellos pueden resucitar? Por dos razones. Número uno, por el poder que Jesús había colocado en ellos mientras vivían. Y número dos, porque en vida ellos fueron participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la naturaleza divina? Vamos a buscar ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer este pasaje en relación a este segundo motivo. Noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que lo que a Jesús le habilita para levantarle de la tumba a los muertos justos son estas dos cosas. El poder que Jesús había colocado mientras ellos vivían, y número dos, el hecho de que ellos sean participantes de la naturaleza divina. Por esa razón es que los impíos no pueden resucitar en esta resurrección. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en esta vida no tenían ni ni tampoco no tenían ninguna de estas dos características. Eso es un detalle que tiene una enseñanza preciosa. Ahora, ¿qué similitud hay entre la resurrección de Jesús y la de los justos que duermen? Noten,
La fe por la cual vivo, página 182, va a arrojar luz sobre esta pregunta. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que todos aquellos que mueren a la hora de resucitar, y cuando digo mueren, me estoy refiriendo solamente a este grupo, a la hora de resucitar se levantan con las mismas características físicas que tenían estando ellos con vida. Ahora, ¿sabían ustedes quién fue? ¿Cuál de los tres miembros de la divinidad es el que va a levantarle a los justos de sus tumbas? ¿Quién es el que le resucita? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Vamos a demostrarles, bíblicamente hablando, que es el Espíritu Santo el que le levanta a los justos. Vamos a buscar el pasaje. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11 dice que el que les va a levantar a los justos de sus tumbas es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Eso podemos demostrarlo claramente con el versículo 11 de Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, noten ese detalle, mora en vosotros, es lo mismo que vimos acá. Noten, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué hermosura! Mis amados, lo que estamos viendo ahora. Otro ingrediente hermoso en relación a esto es lo siguiente. ¿Sabían ustedes que cuando Cristo da la orden para que resuciten los muertos justos, no solo la tierra tiembla, sino también todos los mundos no caídos? ¿Sabían eso? ¡Qué tremendo, mis amados, lo que viene a continuación! Cuando Cristo da la orden que aparece en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, cuando Cristo da la orden para que los justos muertos se levanten, no solamente este planeta va a ser sacudido y va a temblar, sino también todos los mundos que nunca cayeron. ¡Qué tremendo detalle! Y eso va a ser la evidencia para los mundos no caídos, que Cristo dejó el cielo y vino a la tierra para levantarle a aquellos que murieron confiando en él.
Vamos a demostrar esto con una cita inspirada. Esta cita que les voy a leer está sacado de un libro que nunca se ha traducido al español, pero lo dice así. El espíritu de profecía, tomo 3, páginas 171 y 172. Escuchen, hermano, esta declaración porque es espectacular. Dice así: en esta escena de la resurrección del Hijo de Dios, es dada una viva imagen de la gloria que será revelada en la resurrección general de los justos. Y ahora viene: entonces los muertos que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán a la vida. Y no solo la tierra, sino los mismos cielos serán conmovidos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué dice acá, mis amados? ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Quiere decir entonces que en la resurrección general de los justos sucede una tremenda conmoción. Tiembla todo el planeta Tierra, pero no solamente tiembla la Tierra, sino también tiemblan todos los mundos que nunca cayeron en el pecado. Ahora vamos a demostrar eso con un texto del apóstol Pablo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 26. Lo que recién leímos del don profético lo vamos a demostrar ahora con la Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 12, versículo 26, dice lo mismo, pero en otras palabras. Noten lo que dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! Y cuando dice cielo, se refiere a todo el universo celestial. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿qué versículo del Antiguo Testamento usa Cristo para dar la orden a los muertos para que se levanten de sus tumbas? ¿Sabían ustedes que cuando Cristo viene por segunda vez, Él se estaciona en el aire? En la segunda venida, Cristo no toca con sus pies la tierra. En la segunda venida, Él se estaciona en el aire. Llega un momento en que Él para el trayecto que está haciendo entre el cielo y la tierra. Él para, Él se queda estacionado en el aire y cita las palabras del profeta Isaías. Ahora, ¿a qué versículo él hace referencia? Vamos a buscar Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 19. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Cuando Jesús se estaciona en el aire, lo primero que Él hace es mirar la tumba de sus hijos.
de aquellos que murieron fieles. Y en ese mismo momento Jesús va a citar de memoria Isaías 26:19. Y va a pronunciar estas palabras, y estas palabras van a entrar en los oídos de los justos que resuciten. Y noten lo que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y ahora viene la orden: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Oh, mis amados, qué tremendo, qué espectáculo fantástico va a ser eso. Qué cosa más extraordinaria. Y por último, ¿cuál es la bienaventuranza que reciben los que participan en la resurrección general de los justos? Y con este pasaje vamos a ir cerrando este tema. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Otro nombre que se le da a esta resurrección es la primera resurrección. O sea, decir la resurrección general de los justos o la primera resurrección es lo mismo. Pero noten qué bienaventuranza preciosa reciben estos. Apocalipsis 26 dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Ahí está. Esa es una dicha que van a recibir los que resuciten en esta resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Oh, mis amados, qué privilegio van a tener estas personas. Se los llama bienaventurados y santos. Y también dice que la segunda muerte no va a tener potestad ni poder sobre ellos, sino que reinarán con Cristo y serán sacerdotes con él por 1000 años. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias porque pudimos estudiar tu palabra. Gracias por este preciosísimo tema que hemos analizado y estudiado hoy a la luz de la Biblia y a la luz del don profético. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estos temas en nuestros corazones y que podamos realmente gozarnos y nutrirnos cada día más por medio de tu palabra. Acompáñanos, fortalécenos y danos el coraje y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.